de una vez nos hemos preguntado cómo dibujar correctamente una sombra en el dibujo. Bueno, de eso vamos a platicar un poco en este video tutorial. Cómo aplicar una sombra de manera sencilla, simple y que pueda funcionarme en mi cómic, ¿verdad? En mi manga, en lo que sea que esté dibujando. De eso vamos a hablar. Algunos tips muy sencillos y básicos para que los puedas aplicar en tu dibujo. En primer lugar, me gustaría recomendarte que trabajes este tutorial o este ejercicio con un lápiz de cera, ¿sí? No es un lápiz de grafito, es un lápiz color negro. Es de cera como los colores de lápiz, ¿sí? En México son muy comunes los Prismacolor. Hay muchas marcas, pero pues cualquiera que te proporcione ese tipo de textura que no es la del grafito, que se desgrana de manera diferente, nos vendrá muy bien. ¿Por qué son ideales ese tipo de lápices? Bueno, porque te dan otro acabado, un acabado más de sketch. Y yo estoy aplicándolo sobre un papel Bristol, ¿sí? Es un papel pues poroso, es un papel ideal y es una proporción grande. Este es un formato llamado legal. Más o menos un formato A3 te vendrá muy bien para hacer este tipo de tutorial. Y lo primero que hago son formas geométricas grandes. Puedes ver que estoy usando simplemente círculos, óvalos, formas redondeadas. ¿Qué es lo que hago? Marco de manera ligera lo que va a ser la estructura básica fundamental de mi dibujo. Tú puedes hacer lo mismo. Este es un ejemplo de cómo trabajar las sombras. No es la única manera, pero es una forma para que puedas ubicar fácilmente este tema. Y para hablar de sombras tenemos que hablar específicamente de luz, ¿sí? Yo en este círculo grande estoy marcando el área de influencia de la luz. Bueno, es el dibujo de un personaje indígena, un personaje nativo de México. Pudiera ser un personaje azteca, pues, o de alguna otra tribu similar. Y pues en decirte que ya que tienes tu trazo básico fundamental, ahora sí puedes repasarlo. Yo pues conozco un poquito del tema y pues sé cómo deben de ser sus peinados. Tienen un fleco al frente y un tipo como de tocado arriba, como que se amarran el pelo arriba los personajes. Y pues bueno, estoy por cierto haciendo referencia a un dibujante que me gusta mucho cómo trabaja rostros y orejas, sobre todo el genial Pello. Por si acaso te preguntas quién es ese señor, es el creador de los Pitufos. ¿No notas una cierta similitud con este personaje? Efectivamente, la cara pareciera como de un pitufo. Tal vez no es igual, pero es similar. No hay nada de malo en que tú te inspires con otros dibujantes. No hay nada de malo en que copies aún dibujos, porque así se aprende. Poco a poco irá surgiendo la creatividad. Quiero que sepas que esto es un proceso y es un proceso natural. No viene de la noche a la mañana y no hay nada mejor que tomar referente de grandes y buenos ilustradores. Bueno, ahora como puedes ver, estoy repasando las líneas básicas con las cuales hice el dibujo. Esas formas geométricas ahora sí las estoy repasando. Eso es algo importante. Cuida el outline, cuida la línea de contorno de tus personajes. Repásalas, remárcalas, dales fuerza. Haz que tus líneas de contorno, que esas líneas de tu personaje tengan energía, que tengan fuerza, que estén un poquito más gruesas, más repasadas, más remarcadas para que tu personaje destaque, salga a la mirada, al ojo del espectador. Y pues como verás, aquí estoy terminando el resto del peinado. Si tú quieres hacer algo con credibilidad, quieres hacer un dibujo de época o de alguna cultura, documentate. Te puedo decir que me tocó hacer unas ilustraciones. Bueno, me ha tocado hacer ilustraciones de todo tipo de culturas, de todo tipo de distintas etnias, religiones,
pensamientos, filosofías, y en cada una de ellas me he tenido que sumir a la investigación. En el caso de los aztecas no es la excepción, a pesar de que estoy en México. Hay mucha información a la que tenemos que recurrir cuando hacemos este tipo de trabajo. Por supuesto, este es un tutorial, pero yo previamente para anteriores trabajos, en específico para una novela gráfica, tuve que documentarme bastante acerca de cómo son los aztecas, cómo se visten, era una tribu náhuatl, cómo eran sus casas, bueno, en fin, muchos temas que pues como dibujantes no debemos nunca de olvidar. Y regresemos a nuestro tema, el tema fundamental de la luz y de la sombra. Yo tengo una fuente de luz, ¿sí? Está llevando este personaje una antorcha, ¿sí? Que es en este caso es una madera que ha estado impregnada en un material flamable, y entonces pues ahí ya tiene su antorcha nuestro amigo. Remarco fuerte e intensamente las líneas de contorno, importante señalar esto, y voy ubicando ciertas áreas en las cuales va a prevalecer la sombra. La fuente de luz, en este caso la antorcha, es la que va a proyectar la sombra en el resto del dibujo. Obviamente que conforme se acerca uno a la luz, esta va a ser más intensa y la sombra va a invadir más las áreas donde no llega esta, ¿sí? Eso es muy obvio. Pero te voy a dar otra pequeña sugerencia, y es que marques, antes de empezar a hacer la sombra, marques una pequeña línea que haga la división entre el área que no va a tener sombra con la que sí. Trata de ubicar todas estas áreas de sombreado del lado contrario a donde esté tu fuente de luz. No necesariamente tiene que ser una antorcha, puede ser un foco, puede ser un faro, puede ser, no lo sé, cualquier tipo de fuente de luz, hasta un rayo, ¿sí? Y para que la luz sea luz, tienes que marcar específicamente pues qué tan lejos va a llegar. Cuando hay una luz de día, pues no hay una sombra tal vez tan intensa. Pero cuando es una antorcha, cuando es una luz artificial, cuando es una luz tal vez no tan directa, es cuando se vuelve más interesante. Porque las penumbras, la oscuridad, las sombras precisamente, pues juegan un papel mucho mayor que cuando hay mucha luz. Cuando hay mucha luz, la sombra se esconde y raramente la vemos. Es cuando estás en una situación de mayor oscuridad cuando las sombras se destacan más. Bueno, eso es importante que lo sepas. Como puedes ver, ahora estoy marcando fuertemente la línea de contorno de esta flama. Y por cierto, quiero decirte que a veces la luz funciona de manera diversa. No siempre habrá una sola fuente de luz. A veces podrás contar en tu ilustración con varias fuentes de luz. Cuando eso sucede, generalmente vamos a ubicar una luz principal y algunas otras que son complementarias o que son extra o que son luces indirectas, ¿sí? La luz más potente en esta ilustración, la luz directa, sería esta flama, ¿sí? Pero imagínate que hubiera otra flama por ahí, ¿sí? Más alejada. Bueno, esa sería una fuente de luz externa o extra y secundaria, ¿sí? Ubica siempre tu luz principal. ¿Cuál es la fuente principal de luz? ¿Te fijas cómo hasta el cabello de este personaje, que no tiene brillos, que no tiene reflejos, que es cabello, lo hice más oscuro del lado donde no está cerca de la flama, y en cambio lo dejé más claro con unas líneas más abiertas del lado cercano a la flama? Esto para acrecentar ese sentido de luz. También tú trabajas tus ilustraciones pensando siempre cómo puedo hacer que la sombra y que la luz se noten más. Nuevamente, perdón por reiterarlo tanto, pero es muy importante que ubiques tu fuente de luz básica, fundamental. Ahora sí, ya estoy empezando a poner ese ligero sombreado. Ojo, nuevamente, es del lado izquierdo donde lo estoy planteando, y no sin antes haber marcado ligeramente esas áreas en las cuales va a estar el sombreado, ¿sí? Esto yo te lo sugiero hacer siempre, sobre todo al principio, cuando no tengas muy claro en dónde van las sombras. Y te vuelvo a reiterar, nada de malo hay en inspirarse y aún en copiar.
cuando estás aprendiendo. Si tú quieres copiar este tutorial, excelente. Te sugiero que vayas poniéndole pausa, primero para definir las formas geométricas y pausa hasta que lo tengas. Después, dibuja la figura completa y vuelve a poner pausa. Ponla tanto como tú lo necesites. Y por último, empieza a definir las sombras, ¿sí? Sí quiero nuevamente recalcar que es del lado izquierdo en donde estoy planteando las sombras, pero no significa que del lado derecho tampoco no vayan a ver. Claro, algunas pequeñas, siempre haciendo juego con la fuente de luz, ¿sí? La fuente de luz es lo que me va a marcar hacia dónde debe de estar este efecto de obscurecimiento. Y pues también decirte que obviamente que cuando trabajamos la luz, cuando trabajamos la sombra, pues obviamente que también tendremos que aprender a usar el difuminado. ¿Qué es el difuminado? Pues es cuando generamos distintas tonalidades de gris con nuestro lápiz. En este caso es un lápiz de color, es un lápiz de cera. Pero si fuera grafito, si lo que yo estuviera haciendo lo estuviera dibujando con grafito, déjame decirte que pues podría ensuciarse bastante el dibujo. Es importante empezar de arriba hacia abajo, ¿sí? Y pues en el caso de la cera, si tú pones tu mano, si pasas el dorso de tu mano sobre de ella, no te va a generar mayor problema y es muy raro que se manche, no se ensucia. Puedes tú pasarle el dedo y no se va a ensuciar. Pero en el caso del grafito sí. Así que ten mucho cuidado, extrema precauciones cuando estés trabajando con grafito. Y ahora simplemente voy a marcar un poquito para ustedes, mis amigas, mis amigos del canal de YouTube, en donde estaría la sombra de fondo, ¿sí? Este dibujo no es más que un boceto, es una ilustración. Se le conoce en el medio artístico como un sketch. No es un dibujo terminado, es un sketch, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente es un dibujo a puro trazo, sin definir, que no va a llevar entintado, que no va a llevar color, que está hecho en una proporción grande. Es un sketch, así se le conoce comúnmente. No significa que sea malo, no significa que no tenga valor los sketches, claro que son muy buenos. Es más, a mí me encanta ver los libros del arte detrás de la película tal y cual, porque nos muestran los sketches de los artistas, ¿verdad? Y uno puede ver todo el proceso, el cómo desarrollaron a los personajes, los bocetos previos. A mí eso me encanta, se me hace invaluable y pues simplemente decirte que también te lo súper recomiendo. Trabajar en sketch va a ayudar a que, como generalmente se trabaja en grandes proporciones, o sea, en formatos grandes, en hojas grandes, te obliga a que tu trazo se suelte, a que tu trazo se vuelva más ligero, a que puedas tú, pues obviamente que mover todo el brazo, ¿sí? No puedes tener la mano fija y simplemente detenida en tu papel, porque entonces pues no alcanzas, no abarcas toda tu hoja. Bueno, y ahora como puedes ver, también del lado derecho y también cercano a esta fuente de luz, a esta antorcha, podemos poner sombras, ¿sí? Pero en este caso, pues obviamente que las sombras van a obedecer precisamente a esa luz para volverla más dramática. Y no tengas miedo de repasar las líneas de tu personaje, no tengas miedo de repasar algunos elementos. Vuelve a ver tu dibujo, ve en dónde faltó una línea más, una línea menos, dónde faltó repasar el outline, dónde podrías poner más detalle. Yo, por ejemplo, noto eso en el tocado. ¿Por qué no? Poner un poquito de grecas, poner un poquito de detalles que pudieran haber sido bordados o, en fin, tal vez en el vestuario, tal vez en algún artefacto, tal vez en la sombra. En este caso, en este personaje, pues no vamos a manejar escenografía, no vamos a manejar escenario o lugar, simplemente es el personaje solo. Pero no dejes de repasar tu dibujo, tú con ojos que escudriñen tu obra. Trata siempre de ver en dónde podría yo ponerle más detalle, ponerle más cuidado a mi ilustración. Es algo que yo te recomiendo hacer siempre. Y bueno, este fue un pequeño tutorial de sombreado. Ubica siempre tu luz directa para saber en dónde vas a
a ubicar también tus sombras. Es tu luz directa la que te marca en dónde van a estar las sombras. Y ponle siempre un área en la cual vas a definir ese sombreado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Recuérdalo, tu mejor dibujo es el próximo.